Cuando vemos las noticias de hoy día llenas de amenazas de guerra, de crisis, de problemas en el mundo, uno se pregunta ¿para dónde camina el mundo? ¿Cuál es el futuro? Pero para nosotros católicos hay una certeza: el Inmaculado Corazón de María triunfará. Vamos a analizar en este podcast Corazón Guadalupano las profecías del mensaje de la Virgen de Fátima. Tiene mucho que decirnos, no lo pierdas. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio en México. Hoy día estamos en un nuevo podcast. Salve María, bienvenido, hermano José Antonio. Salve María, un gusto estar aquí de nuevo también con todos ustedes. Sí, pues hoy día estamos, el hermano José Antonio, hemos grabado un podcast anteriormente sobre las apariciones de la Virgen de Fátima, que lleguemos hasta la tercera aparición. Y pues hoy día podemos un poco avanzar en ese tema, ¿no? Que es muy vasto. Y muy profundo. Y muy profundo. De cada vez que uno lee el texto, las apariciones, ¿no? Las memorias de la hermana Lucía, ¿no? Fundamentalmente el documento base, el documento histórico en que uno se fundamenta son las memorias de la hermana Lucía, que escribió varias, ¿no? Y es realmente uno va viendo otras profundidades, como un tema se relaciona con otro, y como hay mucho que decir. Y falta también mucho que revelar. ¿No? Y también un poquito ver, porque también la Virgen en Fátima habla sobre la pérdida de la fe, porque dice, y Portugal no perderá la fe, etcétera, etcétera. Entonces uno ve que eso es muy profundo, ¿no? El secreto, tema, la parte revelada, termina así, ¿no? En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. De la fe. Etcétera. Etcétera. ¿No? Ese etcétera es lo misterioso. Es lo, ¿no? misterioso, sí. Lo misterioso. Y un poquito también ver en el tema de las apariciones de la Virgen de Fátima, cómo todo esto de aquí hace parte de todo un proceso revolucionario, como se va orientando, pero hacia el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Que entonces es muy bonito ver eso. Exactamente, hermano. El punto de insistencia de las apariciones es la conversión. No, la Virgen repite varias veces: no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Es un tema, y la Virgen pide a los pastorcitos que recen por la conversión de los pecadores. Uno ve que la humanidad, Fátima, claro, hay que conectar con otras apariciones también de anteriores, posteriores. Pues la Virgen, ella como madre de la Iglesia, ella no está en el cielo así desconectada de lo que pasa en la tierra, ¿no? Muy activa. Al contrario, siempre muy activa, intentando ayudar a sus hijos. Bueno. Entonces, es curioso que apariciones de nuestro Señor las hay, ¿no? Como por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús, la Santa Margarita María en Francia. Pero las apariciones de la Virgen son muchísimo más numerosas, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y entonces, pues la Virgen en estos últimos siglos, a partir del siglo XIX, pues va haciendo advertencias, sobre todo por la situación de decadencia del mundo, decadencia moral. En la Salet, por ejemplo, la Virgen se aparece llorando, ¿no? Sí. Llorando, claro, por los pecados de sus hijos, ¿no? La Salet tiene cosas muy fuertes, ahora no es el caso de tratar. Sí. Otro día podemos. Bueno, solo para personas, solo para espíritus fuertes, porque es realmente fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero toca exactamente ese punto de la fe, ¿no? Que se perderá la fe, ¿no? Y eso es terrible. En el Evangelio nuestro Señor habla también, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Increíble, ¿no? Pues esto como es algo que se puede, la fe es algo como que puede aumentar y puede disminuir, o hay veces y se puede perder. Se puede perder, como el beato, ¿no? Hay un beato, ¿cómo se llama? El carmelita,
Francisco Paro Iker Sí, sí. decía que él veía que había pueblos que se hacían indignos de la fe y él como que Dios les retiraba la fe, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué triste eso. Qué triste. Y San Juan Pablo II, pues, uno de los temas principales de su pontificado, y también por eso él hizo tantos viajes para evangelizar, él lanzó la nueva evangelización. Y después hizo varios documentos diciendo, explicando el porqué, ¿no? Es que en Europa los países tradicionalmente católicos, de tal forma las costumbres se degradaron y la fe disminuyó, que era necesario hacer una nueva evangelización porque volvieron al paganismo. Y entonces aquí toca otra vez el tema de la pérdida de la fe. El pontificado de San Juan Pablo II es exactamente una confirmación de esta frasecita misteriosa, ¿no? Que está aquí. Parecería que no es nada y que es el comienzo, ¿no? Porque el etcétera significa que siguen en la misma línea, ¿no? Es cuando uno dice, pues, una cosa, otra, etcétera, que quiere decir que sigue lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, el tema del secreto de Fátima, pues el que no fue revelado, ¿no? Que dicen que fue, pero no fue. Sí. Es este etcétera, o sea, es el tema de la fe. En Portugal se conservará. Conclusión, muy, muy lógica, no hay que ser teólogo ni profeta. Pues en otros países no, en otros lugares no, en otras áreas de civilización no. Entonces, pues seguramente el secreto trata sobre eso, ¿no? Si le parece, podemos rezar un Ave María pidiendo gracias. Esto era solo introducción. Apenas, ¿no? Ahora vamos los hermanos empezaron sin rezar. No, era la introducción. Vamos ahora a rezar. Si quiere rezar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. También le pedimos a nuestros seguidores que no se olviden de dar el like, compartir, sobre todo para llegar a más personas, suscribirse al canal y dejar los comentarios, que es importante, ¿no? Pues ahora se me ocurrió una cosa, un podcast es pues así espontáneo, sí, ¿no? Claro. Pues hice la advocación Virgen de Fátima. Sí. En realidad la Virgen de Fátima no es de Fátima, ¿no? Porque en fin, es una curiosidad aquí para nuestro programa, porque la Virgen, ella dejó así un poco el suspense, ¿no? Los pastorcillos le preguntaron, ¿y quién es usted? ¿Quién es? Y la Virgen dijo, en la última, vengan aquí 6 veces, en la última aparición les diré quién soy, ¿no? Y no dijo su nombre. Claro que ellos percibieron que, se dieron cuenta que era la Virgen, evidentemente. Pero ella no, como que no se identificó, no dijo cuál era su nombre. Hay veces que ella se presenta como yo soy la Virgen del Rosario, ¿no? Al final, exactamente, porque al final, y ellos dijeron eso, transmitieron. Y la gente seguramente les preguntó, ¿pero qué Virgen es? No, ella no dijo que al final, en la 6ª aparición, iba a decir quién era. Y entonces quedó incluso entre la gente ese suspense. A ver. Y al final la Virgen, exactamente, ella se identifica, ¿no? Soy la Señora del Rosario. Soy la Señora del Rosario. Entonces la verdadera advocación de la Virgen de Fátima no es Fátima, es el Rosario, Virgen del Rosario. Por eso los heraldos pusieron en una de las basílicas, bueno, les invito, que tenemos ahí en São Paulo, en Brasil. Si alguno de los que nos asisten va a Brasil, pues que las visite porque tienen indulgencias. Es muy linda, son muy lindas. Y una se llama Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Y la otra se llama Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. ¿No? Pero la advocación es la Señora del Rosario. Y en la última aparición, en octubre, los asistentes, la gente que estaba ahí, que eran como 60-70 mil personas, hay unas gentes así
con imaginación un poco retorcida, que dicen, no, es que fue porque hubo el milagro del sol, ¿no? El sol que bailó en el cielo. Y entonces, no, fue una hipnosis colectiva, se inventan así unas cositas, ¿no? Pero, hermano, 70.000 personas. Engañaron No, no. Y lo vieron alrededor de 40 kilómetros. Sí, exactamente. No es solo en el lugar. Hubo un caso hasta muy curioso. Eso está no en las memorias de la hermana Lucía, pero después en los testimonios que la gente da. Una señora que fue ahí para asistir al milagro y tal. Y cuando fue el milagro del sol, pues el sol empezó a bailar en el cielo. Duró unos 10 minutos, ¿no? Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Pues la gente pensó que era el fin del mundo, que se iban a morir y tal. Pero esa señora, pues no vio nada. Ella lo cuenta en una carta a una amiga. Y todo el mundo, milagro, esto, el otro. Y ella miraba y nada, no vio nada. Prueba de que no podía ser una alucinación colectiva, ¿no? Claro. Que, o son todos o no. Claro. Y después entonces esa señora quedó así muy, muy apenada. Pues, debo de ser una gran pecadora porque todo el mundo vio el milagro. Y Dios no me tomó en cuenta a mí. Exactamente, y quedó así. Bueno, y cuando se estaba yendo ya, era una señora así pudiente, iba en su coche y tal. En aquella época tener un coche era una cosa así. 1917, ¿no? Todavía mucha gente se usaba el carruaje, las carrozas para ir de un lado al otro, iban a caballo y tal. Y ella, cuando se estaba alejando, ya lejos del lugar de las apariciones, ahí ella solita vio el milagro del Solo sol. ella. Solo ella. Qué milagro. Solo ella. Solo un milagro particular, digamos, que Dios le hizo. Solo para ella, ¿no? Fuera del lugar de la aparición. Y Dios hizo exactamente ese milagro. Los pastorcillos se quejaban mucho a la Virgen. No, es que la gente nos está acusando de mentirosos, no creen en las apariciones. Usted no podría hacer un milagro. Es interesante como todo aquello que pedimos a Dios, si ellos no hubieran pedido, pues la Virgen no hacía el milagro. Entonces ella dijo, no, en la última aparición voy a hacer un milagro para que todos crean, ¿no? Y ahí entonces se hizo la Virgen hizo el milagro del sol. Pero mientras la gente que asistía veía ese milagro, Lucía y los tres pastores, sus dos primos, veían como que, digamos así, para usar un lenguaje moderno, una filmación, ¿no? De los misterios, entonces eran 15, de los 15 misterios del Rosario, ¿no? Como cuadros así en el cielo de los 15 misterios, porque la Virgen es la Virgen del Rosario. Entonces, bueno, esta es apenas una pequeña introducción sobre la cuestión de la advocación de Fátima, que no es Fátima, es la Virgen del Rosario. Una preguntita que quería hacer, hermano José Antonio, así hemos visto distintos temas, pero ¿qué es lo que realmente consiste el mensaje de Fátima? Porque hablamos de muchas cosas, apariciones y todo, pero ¿qué es realmente lo que es, como por así decir, la esencia, ¿no? La esencia de las apariciones. Sí, es así, bien resumidamente, hay un tema que la Virgen presenta, que es el pedido de conversión, ¿no? El mundo, eso estamos hablando de 1917, el mundo había llegado a un auge ya de impiedad, de pecado, muy grande. Entonces la Virgen aparece y pide conversión. Cambio de vida, ¿no? Cambio de vida, conversión, cambio de vida. Claro que todos nosotros necesitamos conversión. Sí, ¿no? A cada minuto, a cada hora, cada día, pero hay una que tiene que ser... Pero el mundo ya estaba muy apartado de Dios. ¿Y qué época? Hace un siglo, hace 100 años. Mira cómo está hoy día. Peor, pero mucho peor. Y esto es el resultado de un proceso que lleva siglos. El profesor Plinio Correa de Oliveira, que fue quien formó a nuestro fundador, él escribió un libro chiquitito, un ensayo, un libro así muy, muy sintético. Muy recomendado también. Y muy recomendado, que se llama Revolución y Contrarrevolución.
Y entonces exactamente ese libro trata de ese proceso de decadencia de Occidente cristiano, ¿no? de la civilización cristiana. Claro que en ese proceso está también incluida la Iglesia, ¿no? Y ese es el tema central. La Iglesia es el centro de la historia. Claro. No son... El centro de la historia no son los Trump, ni los Biden, ni los Obama, ni Putin. No son ellos que deciden la historia. Quien decide la historia es la Iglesia. Esa lucha entre el bien y el mal se da dentro de la Iglesia. Cuando los buenos, por así decir, prevalecen, dominan, son la mayoría, sobre todo una mayoría cualificada, cuando las almas escogidas... O están, como se dice, compenetrados. Están compenetrados en su misión, cuando las almas escogidas pues cumplen su vocación, su misión, la Iglesia progresa y pues se hace maravillas. Fue lo que pasó, por ejemplo, con el Imperio Romano, ¿no? No es que el Imperio Romano fuera más o menos corrompido que nuestros días. De pronto hasta lo era más. Pero ¿qué pasó? Que los católicos eran auténticamente católicos, ¿no? Y ellos, por sus virtudes, por su martirio, por sus oraciones, ellos consiguieron voltear el Imperio Romano. Y de toda aquella decadencia, de toda aquella podredumbre que había, que eran cosas horribles, ¿no? Apenas para tener un poco idea de la decadencia moral de los romanos, pues ellos se divertían viendo morir a la gente, ¿no? El circo romano, el circo era eso, era echar gente a las fieras. Cuando llegó la vez de los cristianos, aún no más, ahora tenemos mucha gente para echar a las fieras. Y esa era su diversión. Imagínense el grado de barbarie, de decadencia moral, de pecado, de todo, para que la gente se encuentre su diversión en ver un león devorar un ser humano. Pero los católicos de aquella época convirtieron a aquella gente, ¿no? Ellos, por su virtud, por su ejemplo, ellos transformaron por dentro el Imperio Romano. Tristemente es lo que nos sucede hoy día. Hoy día los católicos hasta son más numerosos que antiguamente. Claro. ¿no? Comparando con la población, pero no somos lo que deberíamos de ser. No damos el testimonio que deberíamos de dar. Y la sociedad es al revés. Es la sociedad corrompida, pagana de nuestros días que va penetrando la Iglesia, y la Iglesia se va adaptando al mundo y va adoptando las costumbres podridas, corrompidas, alejadas de la ley de Dios. Entonces es la Iglesia que se va, no la Iglesia en cuanto esposa de Cristo, pero los miembros de la Iglesia, los malos miembros, van adoptando, van siguiendo las costumbres del mundo. Ese proceso de decadencia, ¿no?, de la sociedad cristiana, pues viene desde el protestantismo, ¿no? Empezó con el protestantismo final de la Edad Media, que fue exactamente una crisis. El protestantismo fue una crisis dentro de la Iglesia. Hubo países en que la totalidad del episcopado se pasó al protestantismo. Regiones enteras de Alemania, de los países escandinavos, Inglaterra. ¿Y cómo puede ser posible eso, no? Que un episcopado entero se bandeó a la herejía, ¿no? ¿Y qué era? Era exactamente la decadencia de las costumbres. Entonces, acabar con el celibato eclesiástico, porque claro, hoy también, ¿no? Ahí están por ahí, siempre el mismo tema. Pues claro que la castidad cuesta, ¿no? Evidente. Pero cuesta para nosotros como les costaba a los cristianos de los primeros tiempos. A ellos también les costaba, porque la sociedad romana era profundamente corrompida, ¿no? Entonces, pues la gente, los clérigos se dejaron llevar por la corrupción de las costumbres, abandonaron el celibato. Hubo lugares de Alemania, por ejemplo,
eso en la época del protestantismo, en donde cerraban los conventos y las monjas, las ex monjas, eran vendidas en los mercados para prostituirse. Qué pena, ¿no? Pero monasterios enteros. Pero ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso para que se dé ese proceso? ¿No? Porque una cosa es salirse de un convento y llevar una vida, pero otra es pasar a eso. ¿no? Pasar a eso de esposas de Cristo a esposas del pecado. No, ni comentario. Eso que pasó con el protestantismo, pues fue un choque en esa época, en el siglo XVI, un choque entre los elementos buenos de la iglesia, los elementos sanos, hubo muchos santos, y la iglesia superó esa crisis. Pero esos países se perdieron una buena parte de Alemania, Inglaterra, todos esos países se pasaron al protestantismo y pues ahí siguieron con su moral fácil, ¿no? Admitieron el divorcio, se acabó con el celibato, nada es pecado, etc. Después con la Revolución Francesa, con el comunismo. Vamos a tener, hermano, una pequeña pausa. Les pedimos a nuestros seguidores que ahora entren en la parte muy interesante de todo ese proceso revolucionario que la Virgen habla y cuál es la gran promesa de ella, porque ella dice, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces le pedimos que nos acompañe hasta el final. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos, resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos. Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo. Seguimos con la siguiente parte del programa, este podcast número 19 sobre las apariciones de la Virgen de Fátima, y estamos viendo un poco con el hermano José Antonio todo ese proceso revolucionario que la Virgen de Fátima viene a dar un freno a eso y a dar una esperanza, una salida de esa mano. Exactamente, la Virgen ella viene a dar una solución, ¿no? El mundo venía siendo arrastrado para el mal, la civilización cristiana, la Iglesia, venía y está en ese proceso, un proceso de decadencia moral. Pues hablábamos del protestantismo, que fue el primer gran golpe contra la civilización cristiana, contra la Iglesia. Sí. La Revolución Francesa, mucha gente piensa que es apenas una cuestión política. No, la Revolución Francesa empieza por una cuestión religiosa, ¿no? Separación de Roma, que el clero francés no acepte la autoridad del Papa, y implantación del divorcio, o sea, destrucción de la familia, ¿no? Entonces, no era solo una cuestión política, era fruto de una decadencia religiosa, y uno ve, empieza, de las primeras medidas que ellos ponen es el divorcio, o sea... Toda la revolución es lo mismo. Lo mismo, el comunismo, lo mismo también, no que es una cuestión política, pero es religiosa también. Ateísmo, negación de Dios y abolición de la familia. En el comunismo, en Rusia, no hay familia. Hay apenas gente que vive junta, ¿no? Que se junta y como así, en fin, como un poco como los seres que no son racionales, se juntan y se separan cuando les da la gana. Así, no hay familia. No hay familia. No. Familia es otra cosa. Familia es otra cosa. Dios estableció un sacramento. Hay bendiciones. Hay una bendición especial. ¿No? La familia no puede separarse. El papá y la mamá no se pueden separar, ¿no? Los hijos tienen ese derecho de que los papás estén unidos. Pero en Rusia, del comunismo, de Unión Soviética, ellos fueron el primer país del mundo en aprobar el aborto. Creo que en 1920. Por ahí, 18, 20. Una de las primeras medidas del gobierno revolucionario de Lenin fue implantar el aborto, que sigue hasta hoy. Es un país aborto libre, no hay límite. Entonces, ese proceso de decadencia muchas veces se puso con apariencia, se presentó con una apariencia política, pero en realidad era religioso. Era religioso. Es el dar libre curso a las pasiones. Eso fue muy bien expresado en la revolución de la Sorbona en París, la revolución estudiantil
de 1968. En 1968. Y ellos tenían una frase, un lema, que es muy, muy sonante así. Es prohibido prohibir. Que no se puede. No hay ley. No hay ley. Eso es la esencia de la revolución. Yo hago lo que quiero. Lo que mis instintos piden, yo lo hago, ¿no? Y eso se ha esparcido en los días de hoy. Y es la mentalidad que impera en la sociedad pagana, neopagana de hoy. Es prohibido prohibir. Lo importante es ser feliz. Ser feliz significa, para ese tipo de gente, dar libre curso a sus pasiones, a los instintos, un poco de forma hasta animalesca, ¿no? Porque el ser humano es un ser racional, entonces los instintos tienen que estar doblegados por la razón, por la voluntad. Y la razón iluminada por la fe, ¿no? Por la fe, la persona hace lo que debe de hacer según la ley de Dios y no lo que los instintos piden. Entonces, ese proceso de decadencia que viene desde hace siglos, que va en aumento, llega un momento la Virgen, desde el cielo, ¿no? Digamos así, usando un lenguaje humano, ¿no? Pues en el cielo solo hay felicidad, no hay tristeza, pero la mamá preocupada con sus hijos pues se aparece varias veces, no fue solo Fátima, fue Fátima, La Salette, Lourdes, y cuántas apariciones por ahí, la Virgen, siempre el mismo tema, conversión, ¿no? Y da un medio muy, muy sencillo, muy, muy fácil. Recen el rosario todos los días. Porque fuerza nadie tiene. Claro. Pero si la pedimos... Si la pedimos en la oración, tenemos fuerza. Entonces, Fátima tiene una profunda relación con este proceso de decadencia que el profesor Plinio Correa de Oliveira describe muy bien en ese libro, Revolución y Contrarrevolución. Y claro, la Virgen, ella primero pide conversión y después advierte a sus hijos qué es lo que va a pasar si no atienden los pedidos que ella está haciendo, ¿no? Y entonces aquí viene exactamente el secreto, ¿no? Y ahí es donde dice, y Portugal no perderá la fe, etcétera, porque es lo que se está viendo, ¿no? Es lo que se está viendo, porque ¿cómo se pierde la fe, no? ¿Cómo se lo aumenta? Como uno progresa en la fe, como uno disminuye en la fe, cómo se pierde la fe. Hay veces, se recuerda, no sé si a unas oportunidades, hasta nuestro fundador siempre él comentaba que cuando le ponen, uno se quiebra un hueso del brazo y le ponen el yeso. Y cuando le tiran el yeso, el brazo está delgadito, raquítico. Uno hasta se asusta porque es tan pequeñito. ¿Por qué? Porque no lo ejercitó. No lo ejercitó, exactamente. Entonces, yo creo que la fe va por ahí. Si la persona no ejercita la fe, pues ahora, ella ¿cómo ejercitarla, va disminuyendo. Exactamente, la persona ejercita la fe a través de cumpliendo las obligaciones religiosas. Por ejemplo, yendo a misa. De cada vez que uno... la fe es creer... No, vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué es la fe? Dice San Pablo, es creer en aquello que no se ve, ¿no? Hay unas tantas verdades que nosotros las enunciamos en el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Ves a Dios? No. Pero creo. Un acto de fe. Creador del cielo y de la tierra. ¿Has visto cuando Dios creó? No lo he visto, pero lo creo. Y así, creo en esto, creo en el otro, ¿no? Creo en el Espíritu Santo. ¿Has visto el Espíritu Santo? No lo he visto, pues creo. Todos esos actos, y es por eso que se reza el credo en la misa. No, para ejercitar la fe. Yo proclamo aquello en que creo, pero no veo, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos. ¿Has visto un muerto resucitar? No. Pero al final del mundo van a resucitar. Claro. Un acto de fe. En la misa, pues uno va a misa, ¿y qué es la misa? Es la renovación del sacrificio del Calvario. Y después nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la consagración, se hace presente en las especies eucarísticas. El pan conserva las apariencias de pan, pero es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino conserva las apariencias de vino, pero es la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Ves a Cristo? No. Un acto de fe. Uno va a comulgar. ¿Qué siente? Pues un trocito de pan, pero no. Es nuestro Señor Jesucristo. Un acto de fe. Entonces, en el ejercicio de nuestras obligaciones religiosas, uno va ejercitando la fe, va creciendo en la fe. Si uno deja ¿Y qué pasa lo contrario ahí, no? Si uno va disminuyendo la fe. La fe nos es infundida en el bautismo, ¿no? Cuando somos bautizados, ahí recibimos la fe, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y los dones del Espíritu Santo. Si uno no ejercita, pues uno ve, ahora con esa triste pandemia del COVID, personas pobres pues quedaron un mes. El otro día vi una persona que se quedó un mes o dos en cuidados intensivos, en coma, ¿no? Sedado, ¿no? ¿Qué le pasó cuando salió de cuidados intensivos? Pues hasta hoy no puede caminar. No puede caminar. ¿Por qué? Porque no se ejercitó, la musculatura se atrofió y la persona no consigue caminar, tiene que hacer fisioterapia, ejercicio. Qué dificultad. Así también el cuerpo es imagen de la realidad espiritual del alma. Cuando el alma no se ejercita, claro. Entonces va quedando débil y la persona va perdiendo la fe. La fe queda disminuida. Hay también otra forma, y también muy frecuente, entonces, de perder la fe. Esa es una de los católicos practicantes y no practicantes, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Entonces, los que no practican, pues son católicos así de segunda categoría, de tercera categoría, porque no ejercitan la fe, ¿no? Son los no practicantes. Pero hay otra forma de perder la fe y la Virgen lo trata también en otras apariciones, ¿no? Aquí lo dice de forma indirecta. Hay unas apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. En el Ecuador. En el Ecuador, en Quito. Alguien podría decir, pero no están aprobadas por la Iglesia. O sea, las 7 fundadoras tienen el cuerpo incorrupto, era por lo tanto gente muy virtuosa. Y no fueron sometidas a la aprobación de la Iglesia, pero recibieron la aprobación de los hechos. Y muchas profecías anunciadas en esas apariciones de la Virgen se cumplieron, ¿no? Y entonces ella, en una de esas apariciones, hasta podríamos hacer un podcast sobre el tema, que es muy lindo. Es muy lindo, muy interesante. Las profecías que tiene. Muy interesante. La Virgen habla sobre el siglo XX, ¿no? Sobre nuestra época. Y dice que en esa época se queja, hay de los niños, pobres de los niños, porque la inocencia de los niños se va a perder. Y después dice algo que es lo que pasa hoy día. Se va a perder casi totalmente la fe. La fe, ¿no? La brújula de la fe también. Otra vez. Se va a perder, la gente va a perder casi totalmente la fe. ¿Por qué? Por la total corrupción de las costumbres. Qué impresionante eso, ¿no? La persona que no sigue los mandamientos, eso es la corrupción de las costumbres, ¿no? El que no sigue los mandamientos también termina perdiendo la fe. Porque pasa un fenómeno, no sé si hermano, si se acuerda, las reuniones con Monseñor Juan, sí. las charlas que él nos hace, y entonces él hablaba, no sé si la palabra existe en español, en portugués tampoco existe, es una palabra un poco inventada. Racionalización, ¿no? Sí, sí. El ser humano es un ser racional, ¿no? Y todo lo que hacemos, lo hacemos con algo de justificación racional, ¿no? Por ejemplo, si uno está perezoso y tiene ganas de dormir un poco más, la persona interiormente
se justifica. No, es que ya, yo estoy muy cansado. Bueno, tengo que cumplir un deber, tengo que hacer una cosa, pero es que estoy muy cansado. Ahí viene la justificativa, ¿no? Y con el pecado es así también, ¿no? Y eso es una gravedad del pecado que la gente tiene hoy día, que no lo tenía en otras épocas históricas. En otras épocas históricas, los pecadores eran pecadores y tenían conciencia de su pecado y buscaban, no buscaban justificar su pecado. Y el hombre moderno... A mí me tocó un día asistiendo en Bolivia, una persona decía, yo hago tal cosa mala, tal otra, porque todo el mundo lo hace. Ahí está el tema. Él buscó una justificativa. Porque el ser humano no consigue vivir sin justificar, porque es como decían Monseñor Juan, ¿no? El ser humano es un monolito, ¿no? Exactamente, es un monolito. No consigue vivir dividido. No. La persona tiene que buscar una justificativa para los actos malos que practica. Entonces, vamos a dar un ejemplo, porque con el séptimo mandamiento, no robar. No robar. Todo ladrón, sea como dicen, de puño blanco, o sea de qué categoría sea, no, todo ladrón busca una justificativa para su robo. Sí. Todos, ¿no? Hasta me acuerdo un hecho del profesor Plinio Correa de Oliveira. Una vez le invitaron para hacer, era la Pascua, ¿no? El retiro pascual, y entonces le invitaron para hacer una charla en la cárcel en São Paulo, de Carandiru, en São Paulo. De máxima seguridad. Seguridad. Esa cárcel ya no existe, hoy día la destruyeron. Y él fue a hacer el retiro, la charla, ¿no? Y él mientras hablaba, él nos contó eso, ¿no? No sé si recuerdas. Sí. Y él fue cuando entró, todas las medidas de seguridad, mire, deje aquí su billetera, no entre con nada de valor y tal, y no sé cuánto. Y él entró, empezó a hacer la charla, y entonces él tenía... Y en la época todavía que querían charlas, ¿no? Sí, imagino, los presos hacían su retiro de Semana Santa, imagínense. Pero como sabemos en la obra de Monseñor Juan sobre el don de sabiduría en la vida de Plinio Correa de Oliveira, él tenía el don del discernimiento de los espíritus. Entonces, él cuando miraba a una persona, veía su alma, sus tendencias, lo más profundo de sus intenciones, discernía el espíritu de la persona. Y él entonces, haciendo las charlas, mientras hablaba, iba analizando el auditorio, que era todo de presos, claro. ¿no? De criminales. Más culpa, menos culpa, pero en fin, todos de la misma categoría. Y entonces... él se ponía esta cuestión. Curioso. Igualitos a la gente que está en la calle, ¿no? Las caras de todos los presos, ¿no? Igual. Igualito, no tiene diferencia ninguna. ¿Qué es lo que los diferencia de la gente que está en la calle? Y fue analizando, y dice, ya, es que esta gente que está aquí dentro, ellos nunca en la vida hicieron un examen de conciencia serio. Qué importante, ¿no? ¿No? Nunca se analizaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían confrontarse con ellos mismos y ver, no, tal cosa está mal, no lo puedes hacer. Entonces, para no tener que hacer ese trabajo de justificativa que duele, de analizar la conciencia, ¿no? y tal, entonces ellos tapaban la conciencia, le ponían una piedra encima y ya, tema ya cerrado. Tema cerrado, ¿no? Y como que se cierran a la gracia, ¿no? Exactamente. Porque la Virgen en Fátima viene a pedir ¿qué? Conversión, cambio de vida, reconocerse pecador y cambiar. Entonces, para ellos no había pecado. Ese es el tema. Y Pío XII, exactamente, él en un documento, un discurso de él, Pío XII es entre los años 1939 y 1958, creo que murió en 58.
hace casi, ¿no? Ya casi 100 años, ¿no? Y entonces él decía en un documento, ¿cuál es el peor mal de nuestra época? ¿No? ¿Cuál es el peor mal de nuestra época? Uno podría decir, no, la corrupción, el robo. En aquella época no había así tráfico de droga como hay hoy día, ¿no? Esos problemas, había otros. Después uno podría decir el aborto, o el divorcio, o esto, el otro. No. Él decía algo muy importante. El peor mal de nuestra época es la pérdida de la noción de pecado. Es el problema de esos presos que estaban ahí. Para ellos no había pecado, no había delito. Y el hombre moderno, pues el gran problema de nuestra sociedad es la pérdida de esa noción de pecado, de bien y mal. Nada es pecado. Porque hoy día dice, ¿qué es bien hoy día? Lo que me beneficia, me hace feliz, exactamente. Pero no en función de Dios. De Dios, de que si este es un mandamiento que se viola, no se viola. Porque los mandamientos Dios los hizo para que seamos felices, no para que seamos infelices. No es una carga insoportable para fastidiarnos la vida. No, es para ordenar la vida. Es para ordenar la vida y para que la vida en sociedad sea más perfecta. Entonces, eso tiene mucho que ver con Fátima, porque la Virgen pide conversión, pero la persona para convertirse tiene que reconocer que pecó. Claro, primera cosa. Primera cosa, si la persona no tiene noción de pecado, todo bueno es lo que me conviene, bueno es lo que me agrada. Lo importante es ser feliz. Pero no dice cómo. No dice cómo. Sí. Entonces no hay pecado. Claro. La persona no tiene necesidad de convertirse. Y es el gran problema del mundo de hoy. No. Y el gran problema, la Virgen pide conversión. No, yo estoy bien, no hay pecado. No hay pecado. O hay veces que la persona, me recuerdo una vez decía, yo no soy malo, decía. Yo no robo y no mato. Como si los mandamientos fueran solo 2, ¿no? Sí, pero claro. Entonces, el gran problema de no considerar pecado lo que es pecado es una forma de racionalizar eso que decía Monseñor Juan. No es pecado, no, eso me hace feliz, no es pecado, no, pero va contra la ley de Dios. No, la ley soy yo, ¿no? La ley soy yo, es prohibido prohibir. Entonces, la Virgen cuando se aparece en Fátima viene exactamente presentar una solución para este gran proceso de decadencia que va lejos, ¿no? Sigue sin límites, ¿no? Nosotros hoy día nunca nos imaginábamos que íbamos a ver cosas que estamos viendo cuando éramos chicos, por ejemplo, ¿no? Sí. El mundo viene en un proceso de decadencia muy fuerte y que exactamente el principal problema es que también toca la iglesia, ¿no? Mucha gente dentro de la iglesia justifica las malas costumbres que invadieron, ¿no? Esas malas costumbres. El protestantismo, Revolución Francesa, comunismo, entró en el alma de muchos católicos. Sí, y Benedicto XVI, en uno de sus escritos, dice exactamente eso, que las ideas de la Revolución de la Sorbonne es prohibir, ¿no? Penetraron en la iglesia, ¿no? Y es lo que vemos hoy día, todo se permite. Si lo haces con amor, claro, todo se permite. Entonces, no vamos a entrar así en detalles para no herir a nadie, sí, pero todos nosotros vemos lo que está pasando en la iglesia. Y exactamente la Virgen toca en ese punto, segurísimo. El tercer secreto de Fátima, la parte que no es revelada, no fue revelada, es sobre la crisis de la iglesia, ¿no? Esa pérdida de la fe, que se pierde por no ejercitar la fe, de un lado, o se pierde porque la persona cede, ¿no? Se deja llevar por la corrupción de las costumbres. Entonces, uno ve eso, los abusos sexuales,
El intento que está habiendo en la Iglesia de abolición del celibato eclesiástico. Lo mismo que... ¿no? Lo mismo que el protestantismo. Exactamente. Primera cosa es intentar abolir el... Porque es uno de los mandamientos que cuesta practicar, es guardar castidad. Entonces, constantemente, la gente que es más floja le está dando vueltas para ver si consigue, y creando razones para ver si consigue más libertad, libre curso a sus instintos, libre curso a sus pasiones. Entonces, eso tiene mucho que ver con esto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc., pero en muchos otros países, en muchas otras áreas de civilización, en muchos sectores de la Iglesia, esa fe va disminuyendo, y nosotros vemos que perfectamente puede pasar hoy día lo que pasó en tiempos del protestantismo. Partes enteras de la Iglesia que se separan de la verdad, ¿no? Y adoptan doctrinas heréticas o cosas raras. Claro, la persona puede decir, soy católico, pero vivo como si no lo fuera. ¿no? Como si no lo fuera. Y otra forma de perder la fe es negar frontalmente alguna verdad proclamada por la Iglesia como dogma, o de la moral o de las verdades de fe. Hay mucha gente por ahí que tristemente niega, por ejemplo, la virginidad de la Santísima Virgen. Porque, claro, todo ese tema que toca la castidad hiere mucho ciertos espíritus. Entonces, no puede ser que la Virgen sea así tan santa como dicen. Como dicen muchos protestantes por ahí, no, ella fue como una mujer cualquiera. Una muchacha cualquiera. Una muchacha cualquiera. Pero eso es exactamente una persona que tiene la fe disminuida, ¿no? Y como dicen los teólogos y santos, que dicen que la Virgen, desde su momento del nacimiento, tenía más santidad que todos los ángeles y santos sumados. Juntos, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Ella es el ser más perfecto y más santo de toda la creación, al lado, claro, por abajo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, pero un ser humano puro es ella, el ser más perfecto. Entonces, otra forma de perder la fe, y eso también es muy importante, es exactamente negar alguna verdad de fe. La persona, el católico, que niega un solo punto de las verdades de fe, que conscientemente... El credo, por ejemplo. El credo, o por ejemplo, que niega la Eucaristía, ¿no? Como los protestantes, ellos no creen en la Eucaristía, ¿no? Nuestro Señor para ellos no está presente en la Eucaristía. Entonces, pues pierden la fe. Ellos no tienen unos pedacitos de fe así medio pero no tienen la totalidad de la fe. Entonces, un católico que niega alguna verdad de fe, pues pierde también la fe. Claro. El otro día vi una de esas encuestas estadísticas, ¿no? que hacen. En Estados Unidos les gusta a los americanos hacer estadísticas para todo, ¿no? Entonces, en la Iglesia también hacen estadísticas. Y hacían las estadísticas en lo que creen los católicos americanos. No vamos a hablar aquí de México ni de América Latina, vamos a hablar solo de los católicos americanos. Entonces había un porcentaje altísimo que no creían en la Eucaristía, iban a misa y tal, pero como los protestantes, no creían en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que Él está ahí con cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Casi como que una procesión en España decía, yo creo en la Virgen y tanto, pero no en Dios, dicen, ¿no? Sí, cosas así que son un poco absurdas. ¿no? Entonces, pues la persona que va a misa pero no cree en la existencia, de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, pues perdió la fe. ¿No? Y entonces ese es el drama, digamos, y el tema central del secreto de Fátima, la parte que está oculta, ¿no? Porque uno ve aquí por el texto del secreto que falta algo, ¿no? Ese etcétera, ¿qué será? Claro. Falta algo. Y el propio texto del secreto uno ve que son frases cortadas, ¿no?
seguramente la Santísima Virgen explicó mejor lo que iba a pasar, y ese explicar mejor era un poco terrible, y entonces lo cortaron, ¿no? Y entonces dejaron solo así una especie de índice del secreto de Fátima. Voy a leer un trechito para que vean un poquito cómo es eso, ¿no? Entonces la Virgen antes, ella habla de la señal que va a aparecer en el cielo, etcétera, y que Dios va a castigar el mundo. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. Va saltando de temas, ¿no? Se ve que aquí ella seguramente explicó mejor eso, ¿cómo sería martirizado? Y que serán esos errores de Rusia, ¿no? Que serán los errores de Rusia, sabemos, esto fue en 1917, pues fue el comunismo. Y uno de los grandes problemas del siglo XX fue que esos errores del comunismo penetraron la Iglesia, ¿no? Y entonces surgió eso que equivocadamente les llaman teología, no tiene nada de teología. La teología de la liberación era el marxismo con unos tintes así, agua bendita, un poquito de agua bendita, un poquito de... y con unos tintes católicos. Y de teología no tenía nada. Y que todavía en muchos países por ahí hay seguidores de esa llamada teología de la liberación. Y fue exactamente, y ellos decían que ellos usaban el marxismo como método de análisis y se decían marxistas. O se dicen todavía, ¿no? Entonces, y seguramente la Santísima Virgen trató de eso en el secreto de Fátima, ¿no? Esa penetración de los errores del comunismo dentro de la Iglesia, que fue el gran problema del siglo XX. Los buenos serán martirizados. ¿Cómo? No, que siempre hubo mártires en la Iglesia, ¿no? Todos los siglos hubo mártires. Entonces no es necesaria una aparición de la Virgen para decir que va a haber mártires, no. Es más o menos obvio, más o menos evidente. El Papa San Pío X decía, la Iglesia es una santa católica apostólica, una santa católica apostólica romana, y después hay una sexta característica, un punto más, y perseguida. La Iglesia siempre es perseguida. Eso es una constante. Entonces, no es necesaria una aparición para decir que la Iglesia va a ser perseguida. Es que esa persecución tiene un carácter, alguna característica especial. Y eso es lo que no fue revelado aquí. Los buenos serán martirizados. ¿Qué buenos son esos? Para que la Virgen se preocupe tanto por ellos. Y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Bueno, que el Papa tiene que sufrir, pues toda autoridad sufre. El ejercicio de la autoridad es una cruz. Que el Santo Padre siempre sufrió persecuciones, pues lo sabemos. No es necesaria una aparición. Pero específicamente que diga, ¿no? Debe de haber algo más diciendo en qué consiste ese sufrimiento del Santo Padre, que es tan especial o tan grande que la Virgen baja del cielo a la tierra para hablar sobre él, ¿no? Varias naciones serán aniquiladas. Que no es poca cosa. Es que no sé si te das cuenta. Níquil es nada. No sé si se da cuenta que va saltando de temas, ¿no? Y falta una continuidad en las frases. Falta una explicación más larga, más porque son temas muy fuertes. Muy fuertes. Es que una cosa es decir, naciones enteras serán aniquiladas. Viene de níquil. De níquil nada. Es nada. Van a ser, o sea, que existían y no existen más. Pero ¿cómo se dará eso? Exactamente, es una convulsión muy grande que va. Porque se dice hoy día que no, Dios nunca castiga, Dios no hay nada, pero
Bueno, pero No sé. la escritura está llena de ejemplos de lo contrario, Sí. ¿no? Por eso nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén. Y Como después, yo te quise, como una gallina. como una etcétera. gallina, recoges sus polluelos y tal. Y después profetiza la destrucción de Jerusalén. Fue castigo por no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces aquí varias naciones serán aniquiladas, pues solo puede ser por grandes convulsiones. No, yo creo que no solo guerras, o la gente inmediatamente piensa en la bomba atómica. Pero Hay algo más que hay será, algo ¿no? más. Hay algo más. Yo creo que puede ser, es una hipótesis, la sociedad está tan corrompida, tan degradada, que llegará un momento que va a haber una convulsión social tan profunda que el Estado se deshace, ¿no? El Estado deja de existir y la nación deja de existir. La gente. Después vienen guerras, convulsiones y aquello desaparece de la historia. Como pasó, por ejemplo, con el Imperio Romano. Que desapareció. Desapareció. ¿Qué fue? Fue una convulsión, las invasiones bárbaras, guerras, invasiones y tal, y llegó un momento, desapareció. El último emperador de Roma se llamaba, curiosamente, Rómulo Augustulo, ¿no? Era un jovencito de alguna familia patricia romana y tal. No se sabe cómo terminó. No se sabe. Desapareció de la historia. Y el Imperio Romano también se descompuso, se fragmentó. ¿Y qué quedó? Pues nada. ¿no? ¿Y cuántos imperios a lo largo de la historia en la antigüedad les pasó lo mismo? Llegó un momento, aquello se deshizo y el imperio macedonio, el imperio no sé cuánto, Asiria, el imperio no sé, y desapareció de la historia. Fueron naciones que fueron aniquiladas, desaparecieron, ¿no? Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Este por fin significa después de ¿qué? Después de mucha cosa, ¿no? Después de mucha cosa. Al final, después de muchas convulsiones, la Virgen va a triunfar, pero no dice cómo. ¿Cómo va a ser ese triunfo? De repente, así. Normalmente Dios actúa a través de instrumentos. Pues tiene los ángeles, por ejemplo. Los ángeles son ministros de Dios, ejecutores de los planes de Dios. Dios, si bien que podría hacer las cosas directamente, no las hace así directamente, sino las encarga a sus servidores. Y también en la iglesia, cuando Dios quiere hacer algo, pues da encargos a hombres providenciales, ¿no? Entonces tenemos los fundadores, por ejemplo, en determinada época histórica, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, ¿no? Ellos fundaron órdenes religiosas que tuvieron una gran influencia en la historia de la Iglesia. Santo Ignacio de Loyola, que volvió a recuperar los católicos varios de Alemania países, varios países lo recuperó para la Iglesia católica. Con la predicación, evangelizó América. Entonces, Dios siempre se utiliza de instrumentos suyos para ejecutar sus planes, ¿no? Es muy curioso que aquí no habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Sí, que San Luis María Guillén de Montfort en el tratado sí habla de los apóstoles de los últimos tiempos, como en la Salet también se habla de los apóstoles de los últimos tiempos y en otras apariciones. Y aquí pues se ve que le faltó. Porque claro, ¿cuál es la salida para el caso? ¿No? El Santo Oficio, ¿no? Hizo el oficio de cortar alguna cosa, ¿no? Entonces... porque la Virgen de Fátima debe haber dicho cómo se daría todo ese proceso de victoria, ¿no? Seguramente ella debe describir con más detalles. Con más pormenores, cómo va a ser ese triunfo de su Inmaculado Corazón. Es segurísimo. Porque ella no lo coloca en tela de juicio.
Porque ella dice, si ustedes se quieren convertir, recen el rosario, cambien de vida para la salvación de cada uno de nosotros. Pero el triunfo ella no lo coloca en tela de juicio. Ella dice, por fin, y ni pone condiciones. No, va a triunfar. Pero ¿cómo se dará eso? Y eso tiene mucha gente, alguna persona puede decir, no, pero eso es una revelación privada. Claro. Entonces sí. no hay que creer. No, pero eso tiene fundamentación en la Escritura, ¿no? Porque el propio nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, Él habla de que llegará un tiempo en que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Conversión. O sea que todo el mundo se va a convertir en la Iglesia Católica, va a aceptar la Iglesia Católica. En el Padre Nuestro nosotros pedimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. Parece un absurdo, ¿no? Sobre todo hoy día, ¿cómo va a ser eso, no? ¿Cómo va a ser eso? Porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple. Se cumple, pero aquí en la tierra, pues ya vemos que está difícil. Pero si nuestro Señor nos enseñó a hacer ese pedido, ¿no? Y no nos va a hacer de balde rezar. Claro, rezar y nunca va a pasar. No. Todo lo que se pide en la oración, nuestro Señor dice en el Evangelio, creedlo que ya lo habéis conseguido. Ya lo Solo habéis obtenido. El tema es cuándo. El tema es cuándo, pero si Él puso ese pedido en el Padre Nuestro, es que ese pedido se va a realizar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hay muchas profecías en la Escritura que hablan también de una conversión de todos los pueblos a la verdadera religión. Los judíos, en los salmos, en las profecías, se habla de eso. Todos los pueblos vendrán a Jerusalén con sus ofrendas y todo. Y entonces los judíos pensaban, y digamos, con una cierta razón, que ellos iban a dominar el mundo entero y todos los pueblos, temporal. Que sería algo más temporal, más político, digamos así, que ellos iban a dominar el mundo entero. Y no se trataba de eso, se trataba que todos los pueblos iban a aceptar la verdadera religión. Jerusalén simboliza en la Escritura la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esas profecías del Antiguo Testamento que hablan de una supremacía de los judíos sobre los otros pueblos, en realidad profetizan la conversión de todo el mundo a la Iglesia Católica. Y es este triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Es este triunfo. Después la Virgen dice, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. ¿No? Es uno de los medios para llegar a ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es una de las señales, digamos así, la conversión de Rusia. Está lejos todavía, ¿no? Está lejos. Como lo está también Occidente, ¿no? Muy lejos de la conversión. Pero eso va a ocurrir. Entonces será una señal del triunfo cercano del Inmaculado Corazón de María. Y será concedido al mundo algún tiempo de paz. La paz no se debe interpretar aquí apenas como la ausencia, que no haya guerra. No es apenas eso, que la ausencia de guerra. No, la paz aquí es lo que lo que explica San Agustín, la tranquilidad del orden. O sea, cuando todo está en orden según la ley de Dios, ¿no? Cuando se cumple en la sociedad, cuando se cumplen los 10 mandamientos, hay orden, entonces hay tranquilidad. Es la tranquilidad fruto del cumplimiento, de la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Cuando la conciencia está en orden con Dios, la persona tiene paz. Cuando la conciencia le está remordiendo porque la persona está en conflicto con la ley de Dios, no tiene tranquilidad, no tiene paz. ¿No? Entonces, algún tiempo de paz no es apenas una ausencia de guerra,
porque pues, la ausencia de guerra hay por ahí en muchos lugares, pero no hay paz. No hay esa conformidad con la ley de Dios. Entonces, el secreto de Fátima, que fue hace más de 100 años, mucha gente piensa que no, ya fue, ya está todo, ya pasó. No, Fátima... Faltan las conversiones y, en fin, todo lo que tiene que venir antes, ¿no? Falta mucha cosa. Mucha cosa. Falta mucha cosa. Y sobre todo falta una conversión dentro de la propia iglesia, ¿no? El cambio tiene que ser dentro de la iglesia, una reforma profunda del clero, de los católicos, un crecimiento muy grande en la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? En ese sentido, yo creo que las consagraciones que está habiendo a la Santísima Virgen, de multitudes en muchos países de aquí de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, personas que se consagran a la Virgen según el método de San Luis María Grignon de Montfort, yo creo que eso es una señal. Es un inicio de conversión. Exactamente. Y del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Algo como en la noche, cuando está todo oscuro, antes que nazca el sol, uno empieza a ver, incluso se llama la estrella de la mañana, ¿no? Hay una estrella que anuncia la aurora, ¿no? Y esas consagraciones de la Virgen con conversiones impresionantes, ¿no? Es algo realmente sorprendente, la cantidad de gente que se va a confesar y cambia de vida, ¿no? Cambia de vida, pero una vez estaba ahí en la Casa de los Heraldos, era un día que iba a haber una misa de consagración. Suena el teléfono y era una señora preguntando por confesiones, si iba a haber confesiones, y la señora me dice, pues mire, es que hace 60 años que yo no me confieso. No, qué cosa impresionante. Y después esa señora fue a la iglesia porque uno de los sacerdotes comentó, no, estaba impactado, ¿no? Apareció una persona ahí hace 60 años que no se confesaba. Como que pidiendo lugar porque yo tengo derecho, 60 años que no me confieso. Y se confesó, gracias a Dios. Bonito, se confesó. bonito. Pero es muy lindo eso. Esas conversiones son ya una señal, es la aurora que está llegando, la estrella de la mañana que está surgiendo en el cielo y que ya anuncia el reino de María, ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ese triunfo es sobre todo aquí, en el corazón, en el interior de cada uno, ¿no? Porque nosotros decimos que ese pueblo se convierta y yo. No, es sobre todo un cambio interior, ¿no? Y entonces, pues, por ahí empieza, ¿no? Sí, claro. Por ese cambio interior. El tiempo, hermano, se nos va, se nos acaba, pues, no. Y yo creo que este triunfo del Inmaculado Corazón de María es también un aumento del conocimiento de la Santísima Virgen, ¿no? San Luis Grignon de Montfort hablaba incluso tiene un libro que se llama así, El secreto de María, ¿no? Esa consagración a la Virgen como esclavos de amor nos lleva a una unión más perfecta con la Santísima Virgen y a un conocimiento más perfecto de la Santísima Virgen, del espíritu de la Santísima Virgen. Y eso tiene relación con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque ella va a triunfar en las almas y las almas se van a unir más al corazón Inmaculado de María. Entonces, nosotros cuando vemos cuando profundizamos estas apariciones de Fátima, lo tenemos que ver siempre con mucha esperanza, ¿no? Porque todo apunta, es cierto que hay una crisis muy grande, es cierto que va a haber muchas convulsiones en el mundo, pero todo eso apunta para el triunfo del Inmaculado Corazón de María y por un tiempo de paz, esa paz de Cristo, en el reino de Cristo, que va a dominar toda la tierra. Pues muchas gracias, hermano José Antonio. Ha sido muy bonita toda la explicación.
Y pues eso le pedimos a todos nuestros seguidores para que den el like de este video, lo compartan, se suscriban al canal y también nos dejen en los comentarios, digamos, qué les pareció el tema y qué otros temas nos sugerirían para el futuro, ¿no? Para poder hacerlo, que en la medida de lo posible, con mucho gusto, lo haremos. Encantado, ¿no? Si las preguntas estimulan, sí, estimulan los sí, temas, los ¿no? temas, ¿no? Sobre Sí. todo si son preguntas difíciles, Sí, ¿no? claro. Si le parece, entonces podemos rezar la oración Claro que sí. para poder terminar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!